La mirada lo es todo. Nos brinda perspectiva, solidez y sobre todo transmite una directriz que será repetida y perpetuada en determinada línea temporal y que a la larga establecerá un estilo o canon, como lo que sucede en el cine. Las historias sobre mujeres, sus anhelos y pensamientos, lejos de escasear, son en extremo abundantes. El problema surge cuando la mayoría de determinados productos literarios, artísticos o cinematográficos son presentados bajo ciertos cánones y estructuras que, lejos de extender el panorama sobre las mismas, termina por limitarlas, acartonarlas y estereotiparlas. La mirada heteronormativa de ciertos directores, productores y artistas puede generar entonces películas y series con un excelente reparto, una envidiable fotografía y una temática que por su naturaleza puede resultar atractiva y sumamente exitosa en taquilla, y que sin embargo no deja de ser una producción que, como muchísimas otras, adolecerá de una genuina perspectiva femenina y por lo tanto se constituirá como un eslabón artístico de un todo que habla de nosotras, pero que paradójicamente deja nuestra voz y verdadera esencia fuera de escena. No obstante, en los últimos años, las producciones cinematográficas en las que las directoras y productoras se involucran activamente han aumentado en sobremanera y nos han presentado escenarios e historias que nos han permitido encontrarnos junto a nuestros verdaderos anhelos y deseos, poniendo en escena lo necesario de repensar la estructura de múltiples espacios de expresión artística. Tal es el caso de la película Retrato de una mujer en llamas, cuarto largometraje de la guionista y directora francesa Céline Sciamma, quien, situándonos a fines del siglo XVIII, narra el fugaz pero profundo encuentro de Marianne y Eloís, quienes, al igual que Eurídice y Orfeo, compartirán un amor profundo y limitado temporalmente por su trágico destino, pero que seguirá perenne en el corazón de sus protagonistas. Retrato de una mujer en llamas nos cuenta la historia de un amor concebido desde el principio como un imposible, debido a los convencionalismos de su tiempo, en el que el amor entre dos mujeres, perdurable y dado libremente en sociedad, era algo simplemente risible e inconcebible. No obstante, las protagonistas poseen el consuelo de que el dulce y al mismo tiempo doloroso recuerdo de su historia de amor será algo que nadie podrá arrebatarles. Así como Orfeo, quien tuvo que conformarse con llevarse con él tan solo la imagen de Eurídice, en lugar de conseguir rescatar a su amada en aquel relato mitológico que las protagonistas leen juntas una noche y que inevitablemente adelanta ya el final de su propia historia. Marianne enseña a sus alumnas a cómo pintar un retrato usándose a sí misma como modelo. En determinado momento, una de sus estudiantes le pregunta por la historia de uno de sus más llamativos cuadros, donde se aprecia una mujer en medio de la oscuridad de la noche, iluminada por la luz de la luna que se asoma entre densas nubes y por el fuego que quema su vestido. Todo inicia cuando Marianne es contratada por una condesa, la madre de Eloís, para hacer su retrato, que debe ser enviado a su futuro marido para que éste, al verlo, al quedar prendado de su belleza, acceda al matrimonio. Cabe acotar que por más que el talento de Marianne sea innegable, esta se verá limitada por su género, firmando muchas veces como si fuera su padre, quien también es un pintor que se encuentra retirado. El problema se halla en que Eloís, recién salida del convento, no quiere ser retratada, porque no desea un matrimonio sin amor y se ha rehusado a posar con anterioridad frente a otro pintor. Por este motivo, la madre de Eloís planea que Marianne aparente ser su dama y compañía, y así pueda observarla de cerca, sin que ésta se dé cuenta, para luego, a solas, pintar el retrato consignado, tan solo a partir de los trazos que su mente logre retener durante el tiempo transcurrido en su compañía. En un primer momento, Marianne acepta sin condiciones, entusiasta por demostrar su valía, lejos de la sombra de su padre, y buscando firmar dicha obra con su propio nombre. Empero, tras las primeras conversaciones con Eloís, descubrirá que la historia de ambas, si bien distinta en apariencia, se encuentra plagada de cautiverios semejantes. De esta manera, su propia historia hará eco en la de Eloís, y lo que en apariencia era una clara consigna, quedará desdibujado con el pasar de las semanas y el avanzar de su trabajo para convertirse en una cercana amistad y relación de confidencia. Una de las revelaciones más interesantes y que no debemos perder el panorama se da al principio, cuando se revela que Eloís no era la prometida originalmente asignada para el matrimonio. La razón de su salida abrupta del convento se debe al accidente o suicidio, de acuerdo a la criada Sophie, de su hermana mayor, por lo que deberá ocupar el lugar de esta, marchando con su madre a Milán, si el compromiso es aceptado y el matrimonio llevado a cabo de manera exitosa. Eloís, entonces, no transita hacia la libertad, como cualquiera pensaría. Pasa del cautiverio del convento al cautiverio del compromiso,
para terminar finalmente en el del matrimonio no deseado. El sentimiento de ambas protagonistas crece desmesuradamente. Tras sus primeros encuentros, se transmite esto mediante primeros planos que muestran a detalle miradas, roces, movimientos convulsos o sorprendidos, una respiración acelerada y el pulso descontrolado. En ese sentido, la interpretación de las actrices resulta fundamental. Los diálogos se dan en torno a diversas libertades que Eloís considera que Marianne posee, junto al descubrimiento de la protagonista de sus sentimientos, sus propias limitaciones y también las de su amada, pues si bien Marianne puede desenvolverse en ciertos espacios, se halla también limitada por su tiempo, tanto amatoria como profesionalmente. Y es a través de los paseos que dan fuera de la casa y en la playa que Marianne y Eloís se van conociendo, no necesariamente a través de conversaciones profundas, sino más bien a través de la observación minuciosa de una sobre la otra. El lenguaje corporal, acompañado de la mirada, se abre espacio a una historia que no es solo de amor, sino, como es natural y no exclusivo de las relaciones heterosexuales, se ve plagada de erotismo y tensión sexual. Esta mirada es también la de la directora, que no necesita de las insufribles escenas de sexo a las que se someten muchas actrices, en su mayoría disfrutables solo para el público masculino, para transmitir la tensión afectiva que emana de ambas. Para Eloís, Marianne no es más que su compañera de caminar, una mujer que le ayuda a pasar el tiempo hasta que, eventualmente, se case con un hombre al que ni siquiera ha visto en persona, y cuya única beneficiaria parece ser la madre de esta, quien paradójicamente o curiosamente pasó por una situación semejante al ser dada en compromiso ante un hombre del cual no sabía tampoco nada, y que gracias al cuadro que pintara el padre de Marianne, dicha unión se llevara a cabo. En ese sentido, Eloís se halla profundamente sola, dado que únicamente representa para su madre un eslabón, un escalón, una ficha intercambiable para su propia libertad postergada, después de la muerte de su esposo, no reconociendo esta la condena a la que somete a su hija, misma que vivió al comprometerse con el padre de Eloís y mudarse hacia una isla de la que nunca se sintió parte. Mucho de lo que terminamos sintiendo a la hora de ver esta película es transmitido a través del lenguaje no verbal. No es posesión y no es una relación nacida únicamente del deseo inmediato, sino más bien algo mucho más verdadero y potente, que pese a su experiencia en contraste con el candor de Eloís, tampoco había sentido de manera previa Marianne. En ese sentido, dicha situación se convierte en la crónica anunciada de un triste final. Marianne y Eloís van cayendo en cuenta, poco a poco, que su historia muy pronto acabará. Por más que se amen y quieran estar juntas por siempre, Eloís tendrá que abandonar a Marianne y vivir el resto de su vida en un nuevo cautiverio, resignándose a ser mera comparsa de un hombre que no ama ni conoce, viviendo en silenciosa amargura sin ningún tipo de opciones. Lo cierto es que la historia que Siama nos comparte tiene mucho que decir sobre el rol de la mujer en la sociedad, no solo en la época en la que se encuentra ambientada la película, en el siglo XVIII, sino también hoy en día. Es por esto que dicha filmación acaba por resultarnos entrañablemente cercana. Marianne es una mujer que no puede firmar sus propias pinturas con su nombre. Eloís se ve obligada a casarse con un perfecto desconocido, en reemplazo de su hermana mayor, como si las mujeres fuéramos objetos fácilmente prescindibles e intercambiables. Y Sophie, la criada, debe hacerse un aborto riesgoso y en secreto con la ayuda de varias mujeres, gracias al soporte de las protagonistas. Mientras Marianne y Sophie preparan el retrato para transportarlo a su nueva ubicación, Sophie se despide de Marianne con eterno agradecimiento por el soporte durante el calvario que representó para ella lo sucedido con respecto a su embarazo y posterior aborto. Luego de esto, Marianne ve a Eloís, junto con la condesa, que le ha obsequiado a su hija un camisón para su luna de miel, mismo con el que Marianne vio una especie de sueño-visión a Eloís, cuando estaba enamorándose de ella. Conmocionada, corre escaleras abajo, y antes de irse escucha la voz de Eloís, quien le pide que la mire una última vez, tal y como Orfeo miró a Eurídice antes de perderla para siempre. Años más tarde, Marianne se encuentra frente a una pintura suya, protagonizada por Eurídice, una versión propia que hace sobre el famoso mito y que reinterpreta desde otra forma, dada su propia historia de amor. Mientras pasea por el museo, encuentra un retrato de Eloís, sentada junto a su hija. Marianne estudia la pintura a detalle y visiblemente emocionada. En el cuadro, Eloís sonríe sutilmente y sostiene un libro que mantiene abierto en la página 28, misma en la que ella le solicitó a Marianne que hiciera un autorretrato para poder tener algo que mirar cuando quisiera recordarla. Finalmente narra que solo pudo verlo una vez más, sentada en un palco en el lado opuesto del teatro en el que se encontraban. Eloís se sienta sola y dirige toda su atención a la orquesta que toca abajo las 4 estaciones de Vivaldi.
Ella está completamente fascinada y entregada a cada nota, pues esta la lleva a recordar lo vivido con Marianne, quien le enseñó a disfrutar de la música. Ella respira pesadamente, solloza y luego se ríe. Encuentra en dicha melodía un refugio, un espacio con Marianne, que pese al tiempo no podrá ser quebrantado y en el que nadie más podrá ingresar. En ese sentido, Retrato de una mujer en llamas nos habla también de todo aquello que transcurre en la esfera privada, lugar históricamente destinado a las mujeres, espacio plagado de múltiples relatos, emociones, sensaciones y saberes que han sobrevivido al silencio y que muchas veces han sido infortunadamente deformados y estereotipados de forma antojadiza por el cine, la literatura y el arte en general. Pero es a través de este mismo vehículo que hoy nos llegan historias de mujeres que anhelan ser libres y que muchas veces con el solo hecho de pensarlo, enfrentaron y enfrentan las convenciones de una sociedad que no las entiende, las malinterpreta y las termina por silenciar. Este tipo de producciones hechas por y para mujeres demuestran y promueven la genuina sororidad y la mirada femenina, que tan ajenas han estado del cine y de las diversas manifestaciones artísticas. Si te gustó este video, dale like, comparte y suscríbete. Hasta pronto.